Hoy vamos a tratar el tema de dictamen de auditoría. Sabemos que es un documento que suscribe el contador público conforme a las normas establecidas y podemos citar algunas de las mías como la 700 y la 701. La 700 trata de las circunstancias en que el auditor puede expresar una opinión limpia y no es necesario ninguna modificación en este dictamen. Y la 701 habla de las modificaciones a este dictamen del auditor y que independientemente establece unas normas y proporciona alineamientos sobre las modificaciones a este dictamen para un párrafo de énfasis, una opinión calificada, una abstención de opinión o una opinión adversa. Sabemos que existen varios tipos de dictamen. Uno que es sin salvedad y habla de una opinión que emite el contador al finalizar la auditoría. Los estados financieros que son presentados por la empresa están de forma razonable, que no tienen ningún tipo de error y que cumple con los principios de contabilidad. También tenemos el dictamen con salvedad, que este dictamen es emitido también por el auditor y decimos que este es de la opinión del auditor y que se basa cuando los balances presentados están razonables, pero existe alguna novedad que afecta directamente a la empresa. Existe también otro tipo de dictamen que sería el dictamen adverso o negativo, y decimos que este tipo de dictamen de opinión se da cuando los balances presentados por la empresa no están razonables y no han cumplido con los principios de contabilidad. En este tipo de dictamen el auditor está en la capacidad de explicar las razones en cuanto al párrafo de énfasis. También podemos decir que hay otro tipo de dictamen que sería el dictamen con abstención de opinión, que se da cuando los estados financieros no están de forma razonable y no cumple con los principios de contabilidad establecidos. Además, cuando existen restricciones por parte de la empresa en el trabajo de campo de la auditoría. Normalmente este tipo de inconvenientes se da cuando existen problemas internos y polémicas que pueden afectar directamente el resultado del periodo. Existen algunas características de los dictámenes en auditoría. Uno de ellos es que tiene que ser preciso, no debe contener desviaciones significativas de acuerdo a la naturaleza de la entidad y los objetivos de la auditoría. Debe ser conciso, quiere decir que contenga importancia y materialidad y que sea preciso en lo que se pretende comunicar. Debe ser objetivo, quiere decir que realmente informe hechos reales sin necesidad de que el dictamen conlleve a varias interpretaciones. Debe ser soportado o comprobado. Esto se refiere a las pruebas, documentos e información que sirve para validar lo afirmado. Podemos citar también que en cuanto a los párrafos que dividen el dictamen y cómo se llaman, uno de ellos es el alcance, el énfasis y la opinión. La fecha que debe llevar el dictamen es cuando el auditor concluye su auditoría y se retira de las instalaciones de la compañía que está auditando. Lo debe firmar una persona en físico, certificado y que sea éticamente y moralmente el que estuvo a cargo de dicha auditoría. ¿Qué es el énfasis? El énfasis es el párrafo para mencionar algo importante. Es uno de los párrafos que divide el dictamen, como lo mencionamos anteriormente. Podemos hablar ahora de los elementos que contienen el dictamen. Entonces ahí podríamos citar que
Uno de ellos es el destinatario. El siguiente podríamos decir que sería la identificación de los estados financieros básicos. El siguiente, identificación de la responsabilidad de la administración. Descripción general del alcance de la auditoría en base a la evaluación del control interno. La opinión del auditor. El nombre y la firma del auditor y la fecha que se emite el dictamen, como lo dijimos anteriormente, que es cuando terminamos la dicha auditoría y se emite el informe, y la obligación en su uso. Voy a dar una serie de conceptos que son importantes, como el concepto de salvedad, que es una excepción que se deriva generalmente de una situación especial en los estados financieros básicos al efectuar la revisión de estos y que se acompaña de la palabra excepto o excepción. Concepto de opinión negativa quiere decir que el auditor debe expresar una opinión negativa o adversa cuando, como consecuencia de su examen, concluye que los estados financieros no están de acuerdo con las normas de información financiera y las desviaciones son a tal grado importante que la expresión de una opinión con salvedades no sería adecuada. La abstención de opinión. El auditor debe abstenerse de expresar una opinión cuando el alcance de su examen haya sido limitado en forma tal que no proceda la emisión de un dictamen con salvedades. En este caso deberá indicar todas las razones que dieron lugar. Cuando se dice que existe una salvedad, ¿de qué hablamos? Que por faltas a las normas de información financiera, por inconsistencias en las normas de información financiera, por limitaciones en el alcance y por incertidumbre, es cuando se dice que hay dicha salvedad. ¿Se puede dictaminar exclusivamente en el estado de situación financiera? Sí se puede dictaminar. Además de estar revisando cuentas del balance general, se ligan con cuentas de resultado. ¿Se puede dictaminar a la persona física? Sí, el único requisito es ver que esta persona lleve contabilidad y tenga un buen control interno. También podemos decir o citar en este momento, para finalizar, en qué consiste el riesgo de auditoría. Representa la posibilidad de que el auditor encuentre alguna desviación en el alcance de su revisión. Este riesgo está integrado por el efecto combinado de los siguientes riesgos, que serían el riesgo del control, el riesgo de detección y el riesgo inherente. ¿Qué es el riesgo del control? Es el riesgo que los errores importantes pudieran existir en el rubro específico de los estados y que no sean detectados oportunamente por el sistema de control interno contable en vigor. El riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos aplicados por el auditor no detecten los posibles errores importantes que hayan escapado a los procedimientos de control interno. Y por último, este riesgo inherente representa el riesgo de que ocurran errores importantes en el rubro específico sin considerar el efecto de los procedimientos de control interno que pudieran existir. Muchas gracias. Nuestro grupo estuvo conformado por Neidy Roncancio, Janet Roncancio y Paola Pedraza. Este fue nuestro último video para nuestra actividad final de auditoría 2.